Cristo viene a ti y a mí a través de los medios de gracia, las Sagradas Escrituras, el bautismo y la Cena del Señor. Yo hablé sobre esto en este video. Estos medios de gracia salvadores y perdonadores también pueden aplicarse a través de la confesión y absolución individual. El Catecismo Menor de Lutero explica: el oficio de las llaves es el poder especial que nuestro Señor Jesucristo ha dado a su Iglesia en la tierra de perdonar los pecados a los penitentes y de no perdonar los pecados a los impenitentes mientras no se arrepientan. Este perdón es tan válido y cierto también en el cielo como si nuestro Señor Jesucristo mismo tratase con nosotros. En Juan capítulo 20, versículos 22 y 23, Jesús enseñó a sus discípulos el oficio de las llaves. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. A la Iglesia, Jesucristo dio este poder de perdonar los pecados y por eso los pastores luteranos llevamos a cabo esta labor. Es muy simple. Vas a tu pastor, confiesa tus pecados y recibes un anuncio personal e individual del perdón ganado para ti en la cruz. No necesita mencionar ningún pecado específico, aunque puede confesar cualquier pecado que inquiete su conciencia. El pastor no investiga tu vida ni trata de hacerte sentir culpable. Simplemente confiesa el pecado usando la fórmula que está en el catecismo o en el himnario, o simplemente habla de ello en una conversación. Entonces recibes el perdón completo, absolución de Dios Todopoderoso a través del pastor que dice: tus pecados te son perdonados. Ve en paz. Algunas personas pueden sentir que un autoexamen cuidadoso antes de recibir la Sagrada Comunión elimina la necesidad de una confesión privada. Sin embargo, la práctica de la confesión y la absolución individuales es realmente un acto separado y único por derecho propio. No necesariamente precede el sacramento de la Cena del Señor, aunque es posible que desee comulgar la próxima vez que se ofrezca el sacramento. La confesión y absolución individual cumple la esencia misma del Evangelio. Tus pecados te son perdonados. Cristo murió por ti. Esta es una palabra individualizada para ti del pastor actuando en lugar de Cristo. ¡Qué bendición! ¡Qué gran beneficio! Esto es lo que dice la Confesión de Augsburgo, artículo 25, párrafos 3 y 4. Se enseña diligentemente que la palabra de la absolución es consoladora y que ha de tenerse en gran estima. Dios ordena creer en esta absolución como si fuera su voz que resuena desde el cielo. Mediante tal fe obtenemos el perdón de los pecados. En la Iglesia luterana, la confesión, también llamada Santa Absolución, es el método dado por Cristo a la Iglesia por el cual los hombres y mujeres individuales pueden recibir el perdón de los pecados directamente del pastor, como si fuera de Cristo mismo. No necesita confesar ningún pecado específico a su pastor. Por supuesto, es posible que desee hacerlo por la liberación que le dará. A veces, los pecados, especialmente los que ocultamos de los demás y tratamos de borrar de nuestra propia memoria, nos impiden tener la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados. Cuando un individuo confiesa su pecado en voz alta, ya no está escondido solo en su corazón y ya no es una carga para llevar solo. Pero incluso si no puede mencionar ningún pecado en particular, o si no está listo para hablar sobre ellos, simplemente haga una confesión más general
y el pastor aún le hablará la palabra de perdón de Dios. El pastor está obligado a la confidencialidad siempre y cuando el penitente o confesor no le haya confesado que ha tenido pensamientos suicidas y que haya cometido crímenes. Por eso, antes mismo de la confesión, el pastor compartirá una declaración de divulgación que dice que si la persona ha tenido pensamientos suicidas o haya cometido delitos, él informará lo ocurrido a los canales competentes. De lo contrario, el pastor jamás repetirá lo que ha oído en la confesión. Sin embargo, independientemente del pecado, el perdón será pronunciado para el individuo. Por el Evangelio, para el perdón de tus pecados, para recibir el regalo que Jesús tiene para ti, la santa absolución. Estos son los motivos por los cuales debo ir. Cada uno de ustedes puede acudir a su pastor para la confesión y la absolución individual en cualquier momento. Contáctame o contáctalo a su pastor. También hay ciertos tiempos durante el año que nosotros reservamos para este propósito. Donde yo sirvo como pastor en la Iglesia Luterana Nazaret, todos los martes de las 2 a las 6 de la tarde, estoy disponible para aquellos que quieren venir a confesarse. Mi sugerencia es que cuando esté listo para confesarte, que no te preocupes. El pastor lo guiará a través del proceso. La mayoría de las veces esto se lleva a cabo cerca del frente de la iglesia, con el pastor sentado cerca de ti para escuchar la confesión y anunciar el perdón de Dios. Pero puede ser cualquier lugar donde surja la necesidad. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice: confiesen sus pecados unos a otros. Estas son palabras del mismo autor que en el comienzo de su libro dijo: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Santiago capítulo 1, versículo 22. Motivados por el Evangelio y por el perdón de Dios, confesemos nuestros pecados, pues, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan capítulo 1, versículo 9.